Hola, hola chicos, sean bienvenidos una vez más al Gremio de los Dragones. Espero que estén muy bien, que estén disfrutando esta cuarentena o por lo menos que estén tomando las medidas precautorias para no enfermarse. En este segundo video del gremio vamos a estar estrenando una nueva sección. Recordemos chicos, a lo largo de nuestra historia hemos tenido grandes héroes, pero también hemos tenido pequeños héroes que han aportado muchas cosas a nuestra historia, pero lamentablemente no tienen, digamos, la relevancia suficiente, por lo que yo considero que es muy importante pues darles un momentito para que los conozcamos. Así que esta sección se va a llamar Cosas de la historia que no te contaron en la escuela. Y como primer tema vamos a estar hablando de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de México. Este acontecimiento, digamos que fue muy importante debido a que tuvimos una invasión en nuestro país. Esta invasión fue por nuestros queridos amigos del norte, los norteamericanos. Y pues aquí hay que mencionar, tuvimos ayuda de unos angelitos venidos de Irlanda que nos ayudaron pues para no caer en manos norteamericanas. El tema del día de hoy va a ser el batallón de San Patricio. ¿Quiénes fueron ellos? Pues bueno chicos, fue una unidad militar compuesta por varios inmigrantes irlandeses, estadounidenses y alemanes. Y bueno, ¿qué hicieron ellos o en qué periodo de nuestra historia aparecen? Pues bueno, ellos aparecen en la famosa primera intervención norteamericana. Comprende de los años 1846 al año 1848. En esta época, los norteamericanos intentaron invadir el territorio nacional y empezó una gran guerra. Aquí hay que mencionar que en un inicio, los miembros del batallón de San Patricio no apoyaban la causa mexicana, sino que ellos formaban parte del ejército estadounidense, que de hecho aquí es donde vamos a empezar a platicar un poquito de este tipo de deserción que se dio en el famoso batallón. Antes de empezar ahora sí como con el merequetengue, vamos a hablar de los orígenes del batallón de San Patricio. Hay muchos autores que se pelean en cuanto en qué momento se formó el batallón como tal, ya que su reclutamiento es un poquito, pues digamos, contradictorio. Pero bueno, la versión digamos que se ha tomado como más oficial es la que aparece en el film del año 1999 llamada Héroes sin Patria o en inglés One Man's Hero. En este film nos explican un poquito de que el escuadrón San Patricio empezó a formarse debido a los tratos bastante desiguales y bastante brutales que daba el ejército norteamericano a los inmigrantes irlandeses y alemanes, sobre todo aquellos que eran católicos. Recordemos, Estados Unidos en su mayoría siempre ha sido un país protestante, por lo que digamos que el catolicismo no estaba tan bien visto en esta zona. Se acabó, vamos a pelear. ¡Vamos a pelear! ¡Venga, santurrón! Y más que nada porque recordemos, al estar en guerra contra México, un país casi por completo católico, se pensaba que los soldados irlandeses y alemanes que eran católicos podrían estar más cercanos a Roma que de Washington, por lo que se les daba tratos bastante, digamos, denigrantes a estos miembros del escuadrón. Y pues bueno, obviamente estas personas en lugar de tratar de tener más cercanía con Estados Unidos, se dan cuenta que sí, en efecto las causas mexicanas, al igual que la religión, pues los unía un poquito más, por lo que deciden cambiarse de bando. Aquí hay que mencionar como dato curioso que realmente a lo largo de toda la historia del ejército norteamericano no se había dado un cambio tan masivo de bandos. De hecho, durante la independencia estadounidense, sí hubo varios soldados que a lo largo del enfrentamiento se iban cambiando, ya fuera del bando estadounidense o del bando británico. La realidad es que jamás había habido un cambio tan brutal y de tantos efectivos en una sola batalla. Que incluso antes de que empezara la batalla, ya muchos soldados norteamericanos estaban cruzando la frontera con Texas para poder unirse al ejército mexicano, el cual una vez que ellos llegaron les prometen tierras y la nacionalidad mexicana en caso de que se gane la batalla. Ellos deciden tomar como bandera un estandarte de color verde, que recordemos el verde es como uno de los colores más típicos de Irlanda, y además como digamos escudo ponen un arpa dorada con el lema Erin Go Bragh, que quiere decir Irlanda por siempre.
y se lanzan a la guerra contra el ejército norteamericano apoyando al bando mexicano. Y pues bueno chicos, aquí vamos a hablar ahorita un poquito de la participación del escuadrón de San Patricio, ahora sí, dentro de la guerra. Pues bueno, su primera gran batalla de los patricios, como se les llamó de manera cariñosa, tuvo lugar en Monterrey el 21 de septiembre del año 1846. En esta primera batalla que tuvieron ellos, debemos de mencionar que actuaron de manera fantástica, con mucha valentía, además de que repelieron 2 veces los ataques norteamericanos. De hecho, gracias a su participación fue que el ejército norteamericano no pudo invadir la ciudad. De hecho, en este momento, el general Pedro Ampudia, él a pesar de haber visto el gran valor que tenían los patricios, decide hacer una movida estratégica bastante dudosa, ya que al ver que pues estaban ganando la batalla, decide hacer un pacto con el ejército norteamericano de rendición. La verdad es que hasta la fecha nadie se explica por qué decide rendirse, pero el chiste es que esta batalla se la llevan los patricios. Tras la batalla de Monterrey, empieza a tomar gran relevancia dentro del ejército mexicano. Aquí hay que mencionar, chicos, que la verdad es bastante impresionante, porque a partir de la batalla de Monterrey, ellos empiezan a ganar batalla tras batalla en la que se enfrentan al ejército norteamericano. En este punto, el ejército de los San Patricios empieza a crecer bastante. Obviamente bastante para ser solamente un grupo de inmigrantes, a eso me refiero. Aquí hay que mencionar que no se sabe a ciencia cierta cuál era la cantidad de soldados que tenía esta unidad, pero hay algunas personas que mencionan que habría tenido entre 1000 efectivos, de 1000 a 800 efectivos. Obviamente, de manera bastante peculiar, y yo también no me lo explico, no hay un registro dentro del ejército mexicano que nos diga este dato con un poquito más de precisión, pero eso sí hay que mencionarlo, los estadounidenses los odiaban bastante, ya que pues realmente era la unidad que más daño les estaba haciendo. Las batallas más relevantes para el ejército de los San Patricios podemos dividirla en 3. La primera, la de Monterrey, la Ciudadela, la batalla de Angostura. De hecho, en esta última batalla hay que mencionar que fue tanto su valor y tantas las bajas que le hicieron al ejército norteamericano que el presidente en aquellos entonces, Antonio López de Santa Anna, les da una cruz y un reconocimiento a todos los capitanes y miembros más importantes de este batallón. Cosa que es bastante impresionante, ya que eran los primeros extranjeros en ganar un reconocimiento de este tipo. Tras estas batallas, ahora vamos a pasar al final del batallón de San Patricio. Recordemos, así como todo lo que inicia pues tiene que acabar, pues el batallón de San Patricio no fue eterno. Y bueno, aquí hay que mencionar, muchachones, que el final fue bastante, podríamos decirlo, bastante triste. Después de las batallas que habían ganado, el batallón de San Patricio marcha hacia la Ciudad de México, apoyado de 2 regimientos más. Era el Regimiento Bravo y el Regimiento Independencia. Estos 2 batallones, junto con el de San Patricio, deciden marchar hacia el ex convento de Churubusco. De hecho, en esta parte se daría la última gran batalla contra el ejército norteamericano. En este punto, y aquí viene como la parte más interesante de la historia, el escuadrón de San Patricio llega a este lugar el 20 de agosto del año 1847. Hay que mencionar que el ex convento de Churubusco no era el lugar más alto ni el mejor ubicado, pero sí era el punto estratégico más sólido del lugar. Era una construcción bastante antigua, pero con muros muy resistentes. En este lugar, los 3 regimientos se ocultan para poder atacar a los invasores norteamericanos que ya les pisaban los talones. Este convento, la gran ventaja que tenía es que estaba rodeado del ex lago de Churubusco, por lo que si el ejército norteamericano quería atacarlos, antes tendrían que cruzar el río y a ellos les daría tiempo de crear unas especies de trincheras para poder soportar la batalla. El ejército mexicano solamente estaba conformado por 1300 hombres, es decir, por lo que las cosas iban a poner bastante color de hormiga, porque las fuerzas norteamericanas les duplicaban el número. Además, una vez de que empieza la batalla, el ejército norteamericano empieza a lanzar unas especies de bombas, y de hecho una de estas bombas derriba todo un muro del convento, y aparte, dicho sea de paso, la bomba va y rebota contra la zona de la pólvora y las municiones del ejército mexicano, por lo que en ese punto pues ya no les quedaba otra más que rendirse, porque pues ya la situación estaba color de hormiga. De hecho, el ejército mexicano en un primer intentó rendirse, pero un general, el cual se llama Patrick Dalton, dice: Nel, ni madres, vamos a seguir peleando hasta el final, pero pues
pues ya no había final porque pues ya les había alcanzado. Se dan cuenta que ya no tienen nada de parque. El ejército mexicano pues se rinde. Aquí hay que mencionar que en este punto van entrando los generales norteamericanos de apellido Twain. Este hombre les dice al ejército mexicano que pues les entreguen el parque, les entreguen la pólvora y todas las armas. A lo que el general mexicano Pedro Anaya les menciona: si hubiera un parque, ustedes no estarían aquí. Y hemos llegado al final del batallón de San Patricio. ¡Pam, pam, pam, pam!